Cabe preguntarnos si los procesos tan bien documentados por los genetistas de poblaciones son suficientes para interpretar episodios macroevolutivos como, por ejemplo, la colonización del ambiente terrestre por las plantas y los vertebrados, porque cuando se desea estudiar los patrones evolutivos que se manifiestan en largos intervalos de tiempo en la historia de la vida, es en la macroevolución donde debemos de buscar las respuestas. La macroevolución es el campo de la biología evolutiva que estudia la evolución de las especies y de los taxones de rango supraespecífico. La especiación representa el puente entre la macroevolución y la microevolución. En la macroevolución se dan diversos patrones de los cuales solo revisaremos 3. La evolución divergente ocurre cuando una población o un fragmento de una población se aísla del resto de la especie, y debido a presiones selectivas particulares y a factores azarosos, sigue un curso evolutivo diferente. Este patrón evolutivo es a partir de la modificación de las estructuras de la especie ancestral, generando estructuras homólogas. Estas tienen el mismo origen, pero estructura y función diferente. La evolución divergente la observamos en los conocidos árboles filogenéticos, que muestran la historia evolutiva, dibujando la genealogía desde el origen de la vida a través de los años hasta las formas actuales, o el árbol evolutivo de un grupo en particular y a menor escala geológica, como el caso de la filogenia de los pinzones. Otro ejemplo es que el oso pardo, Ursus arctos, se dispersó y un grupo derivó en otro grupo de organismos, la especie Ursus maritimus, los osos polares. Los organismos que ocupan ambientes similares en algunos casos pueden parecerse entre sí, aunque tengan un parentesco muy lejano. Esto se da por la adquisición, a través de historias evolutivas independientes de características adaptativas equivalentes. Esto ocurre porque esos organismos están sujetos a presiones selectivas similares. Dicho de otra forma, las especies no emparentadas o linajes evolutivos diferentes en ambientes similares pueden desarrollar estructuras u otras características adaptativas similares, estructuras análogas. Por ejemplo, las alas. Existen 3 grupos que tienen esta característica: los insectos, las aves y de los mamíferos tenemos al murciélago. Otro ejemplo, las ballenas son semejantes a los tiburones y algunas especies de peces óseos grandes, tanto en su forma hidrodinámica como en otros aspectos externos. Sin embargo, las ballenas son mamíferos, y sus aletas, a diferencia de la de los peces, ocultan estructuras anatómicas remanentes de una mano. A esto se le llama estructura vestigial. En el caso de las zonas áridas, en diferentes continentes que limitan la obtención del agua en las plantas, generando la reducción en el tamaño de las hojas para evitar el exceso de transpiración y la presencia de espinas típicas, pero también las cactáceas de las zonas áridas de América y las euforbias de Asia y África. El concepto de coevolución se define como proceso de selección natural recíproca entre 2 o más grupos de organismos, entre los cuales se generan estrechas relaciones ecológicas, mas no se produce ningún intercambio de información genética. Es el cambio evolutivo en el cual las adaptaciones en una especie actúan como una fuerza selectiva en una segunda especie, induciendo adaptaciones que a su vez actúan como una fuerza adaptativa en la primera especie. El proceso coevolutivo y sus implicaciones han sido estudiados con mayor énfasis en las plantas, por la evidente interacción específica que tienen con otros organismos, como por ejemplo los insectos. Con frecuencia se considera que la evolución es un proceso lineal, que conduce de manera progresiva a formas de vida cada vez más complejas. Por el contrario, se trata de un proceso sin finalidad ni dirección. No responde a un plan y no conduce al progreso de la vida, sino a un aumento de la diversidad, mediante sus fuerzas y patrones, ya sea a nivel micro, como son los genes, o macro, a través de las especies.